Un gran saludo, estimados oyentes, por aquí les habla Ana Karina Fajardo y les damos la cordial bienvenida a Una Cana al Aire, su espacio para la cultura urbana. Si están escuchando esto, eso quiere decir que estamos celebrando más de 50 emisiones de este espacio y queremos agradecerles siempre por sintonizarnos, por acompañarnos en estas conversaciones culturales y también, por supuesto, a todos los grandes invitados que han pasado por esta cabina de radio. Y para conmemorar todo esto que les comento, queremos celebrar con ustedes recordando nuestro programa piloto, nada más y nada menos. Un programa que grabamos en mayo del 2024 y salió al aire por primera y única vez hasta ahora durante octubre de 2024. Un programa que, junto a mi colocutor Federico Pacanins, realizamos en compañía de la maestra Elisa Vegas, una invitada de lujo que nos acompañó para hablar acerca de las orquestas, acerca de la orquestación y haciendo un recorrido por las 9 sinfonías de Beethoven. Le dimos inicio a esto que se llama Una Cana al Aire. Acompáñennos a Federico y a mí a recordar lo que fue este programa piloto y de nuevo muchísimas gracias por sintonizarnos. Un saludo a ti, oyente, que nos acompañas en este programa de cultura de Unión Radio Cultural, valga la redundancia. Una cana al aire refiere el gusto por compartir cosas queridas, personajes con sabor e inteligencia, temas que bien quisiéramos compartir con liviandad y acaso con una pizca de travesura. Fíjense, en esta emisión vamos a examinar mucho de lo que significa la palabra orquesta y la palabra orquestación, de cómo un tema musical que concibe un compositor se puede llevar a diversos formatos, desde lo más pequeño que ustedes se puedan imaginar hasta la gran orquesta sinfónica. Las cosas pueden comenzar a examinarse más o menos de este modo. Como un rayito de luna entre la selva dormida. Eso tiene poesía, poética, pero a millón. Tiene romance y tiene un trío famosísimo que era el trío Los Panchos. Las tres voces van con guitarra, con bajo y con tumbadora y se armonizan. Eso, por supuesto, que tiene lo que llaman un arreglo que va a ajustar lo que el compositor hizo a el formato de trío de boleros. Eso está orquestado, sin duda alguna. Otro poquito y cambiemos, como decían en el toreo, el tercio. Tonta, gafa y boba. Eso parece un insulto, ¿verdad? Pero también tiene poética, fíjense. Calculadora, tonta, gafa y boba. ¿A dónde va eso? Bueno, va en pluma de Aldemaro Romero a una de sus genialidades. Poner un trío de jazz con un grupo vocal, donde puede tener participación las cantantes con los cantantes y decirle unos a otros que se van a enamorar y que se van a... en fin. Te voy a fastidiar. Ahí lo juran que le levantan, así dicen los hombres, o viceversa, dicen las mujeres. Pero eso, por supuesto, también tiene orquestación involucrada. Tiene el saber del maestro Romero en el piano, de José Romero en el bajo, del Pavo Frank en la batería, de muy diestros cantantes, como podía ser el caso de Frank Quintero, como podía ser también el caso de Alí Agüero, en fin.
tiene orquestación, aun cuando se trate de esta especie de cosa entre criolla y jazzy, con mucho de pop. Algo un poquito distinto de lo que viene a continuación. Combate, combate. Lo mismo de ayer, la misma tranca de ayer. Aquí está Alfredo Naranjo, una combinación sumamente original con Horacio Blanco. Fíjense, la voz recia y grande. Y lo que queda es encender la radio y escuchar los comentarios de prensa con... Encender la radio. ¿Cuál radio? Esta, la Radio Cultural de Unión Radio. En fin. En este vaporón he avanzado. Y en este vaporón, ¿quiénes estamos? Bueno, está Camacho buscándole la vuelta a todo esto que sucede. Y saben, eso es lo que llaman un combo. Un combo no es otra cosa que algo que viene de la palabra en inglés combination. Combination de varios instrumentos en un formato pequeño. Aquí hay la parte de percusión, la parte vocal, la parte creativa que puede tener Alfredo Naranjo con el vibráfono. Y ¿saben qué? La violencia, la pasión y la carencia, la pérdida de conciencia, no te sientas mal. Ajá, eso mismo que dice. Eso venía además de Led Zeppelin, buscado hace como 10 años aquí en Caracas. Combination, combo. Orquestación. Algo deteriorada, preciso tu mejor intención. Precisa nuestra mejor intención, que es la que va a continuación con otra cosa distinta. Hay quien dice que eso es una simpatía indebida. Hay quien dice que eso no ha debido tener el nombre que tiene. Hay quien dice que esos tipos, bueno. Hay quien dice que Mick Jagger, epa. Bueno, se introduce a sí mismo, es decir, se presenta como el innombrable. Dijimos orquestación, combinación, combination, combo. ¿Acaso habrá en el rock un combo más famoso que ese que está sonando? Sí, tiene razón, esos son los Rolling Stones y provienen del rock y son una combinación y tienen una orquestación y es el grupo rockero Pleased to Meet You. Pero también da margen a otras cosas. Antes se podía estirar algo parecido a esto en una gran orquesta de jazz como podía ser la de Duke Ellington. El tema de presentación de la orquesta de Duke Ellington, compuesto por Bill Strayhorn, que era su mano derecha en materia de arreglos. Ellington fue un artífice de saber componer para la orquesta y en buscar las posibilidades de orquestación dentro de lo que llaman un big band. Orquesta que tiene saxofones, trombones, trompeta y sección rítmica. Eso también es una obra maestra de orquestación. Y nos da pie a buscar con el genio de Ellington a otro genio, a un genio de la música sinfónica contemporánea que es capaz de incorporar coros, orquesta y dar una potencia inigualable. Carl Orff y el Carmina Burana. Y en esta materia de
orquestas y orquestaciones que estamos tratando en la emisión de Cana al Aire, pues qué mejor que buscar la orquesta sinfónica, los coros, la potencia de un Carmina Burana de Carl Orff y traer además a una distinguida directora nacional, la maestra Elisa Vegas. Qué gusto estar con ustedes hoy en el programa. Fíjate que el gusto es nuestro, porque estamos hablando de cosas que en verdad tú manejas todo el tiempo. Una orquesta sinfónica. ¿Qué será una orquesta sinfónica versus eso que llaman filarmónica? Bueno, eso es muy interesante. Hablando de esta primera parte del programa, al final las orquestas sinfónicas lo que terminan siendo son grandes formatos y grandes ensambles de muchos músicos. Cuando hablamos de una filarmónica y una sinfónica, en su ADN es básicamente lo mismo. Quizás la diferencia más grande que podemos encontrar es en su concepción inicial. Las filarmónicas venían conformadas por grupos filantrópicos de personas que en su asociación generaban recursos para las orquestas. Incluso en algunas oportunidades eran músicos aficionados que se reunían en estos grandes ensambles que al final terminaban siendo sinfónicas. Ahora, cuando uno habla de la sinfónica como tal, uno se refiere a estas agrupaciones grandes profesionales. Pero en la práctica, al día de hoy, filarmónica y sinfónica terminan siendo lo mismo. Fíjate, filarmónica y sinfónica. O sea que la Sinfónica de Venezuela y la Orquesta Filarmónica de Venezuela, en cuanto a su formato, vienen a ser lo mismo. Claro, si vamos a los estatutos, posiblemente la Filarmónica Nacional viene a conformarse por una asociación de personas o instituciones y quizás por ello les venía mejor el término de filarmónica. Pero cuando vamos al concierto van a interpretar básicamente los mismos repertorios, porque la conformación y el conjunto termina siendo el mismo. O sea que esa Carmina Burana bien puede estar por una filarmónica o por una sinfónica con sus coros, sus orfeones, ¿no? También, sí. Y interesante escogencia musical, porque Carmina Burana de Carl Orff viene a mostrarnos lo que puede ser una gran orquestación ya del siglo pasado, ¿no? Años 1930 y algo. O sea, ya estas orquestaciones, esta forma de utilizar las sinfónicas en su gran magnitud, con la inclusión de múltiples instrumentos, la incorporación de agrupaciones corales, solistas y múltiples temáticas. Fíjate, uno ubica al director de orquesta en dos sitios en especial. Uno, en la tarima, con la orquesta, arriba del escenario, y otro en el foso. ¿Cuál de los dos es tu favorito? Bueno, para mí es muy fácil porque esta pregunta ya me la he hecho durante mi vida, ¿no? Es el foso de orquesta. Porque en mi caso... El foso, pero en el foso como que se echan menos cohetes y espectacularidades para el director. Claro. Digo, cara al público. Eso es correcto. Lo que pasa es que yo me considero una directora al servicio del espectáculo, al servicio de la música y de las artes. Y creo que viniendo de una casa donde el arte en general viene a ser algo multidisciplinario, el hecho de poder estar en el foso me permite a mí hacer producciones escénico-musicales, ópera, ballet, musical, etcétera. Y eso realmente es lo que a mí más me llena. Finalmente se trata de estar al servicio del arte y de la cultura. Oye, una casa al servicio del arte, qué cosa tan bonita, ¿verdad? Bueno, en fin. Pero una cosa que también viene dada con toda esta Cana al Aire que estamos aquí experimentando con Elisa Vegas, la formación necesaria del director. Un director necesariamente tiene que tocar un instrumento. Sí, necesariamente. ¿Cuál? Eso puede variar, ¿no? Pero es una formación muy amplia. Un director de orquesta, en principio tiene que ser, parece obvio, pero claro, tiene que ser músico. Y la música se estudia a través de los instrumentos. O sea, incluso pues el instrumento puede ser hasta el canto, pero algún instrumento, se tiene que tener una formación amplia. Lo ideal también es que
que se forme en algún instrumento que tenga posibilidades armónicas, como por decir el piano, pero tiene que ser una formación integral, y advierto que no solamente tiene que estudiar música, tiene que saber de historia, tiene que saber de estética, de filosofía, lo más formado que se pueda, porque al final uno termina siendo un nexo entre esta orquesta sinfónica, esta gran agrupación, y lo que va a recibir el público. Tenemos que conocer de muchas cosas, estilos también. Tú, Kellington, hablaba de música bien concebida y ejecutada y de música que era lo contrario. O sea, la buena y la mala. Ajá. Sí, yo comparto mucho eso porque al final ojalá podamos romper un poco esas barreras de que nuestra música con orquesta sinfónica es elevada. No, resulta ser que al final la música de cualquier género musical y en cualquiera de sus formatos u orquestaciones puede ser buena, regular y mala. Elisa, la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, ¿qué te dice? Me dice casa, me dice hogar, me dice experimentación, sonidos para una ciudad que requiere de nuevos espacios, me dice proyectos pertinentes, me dice sueños, me dice propósitos. Volviendo al tema que dio paso a esta intervención tuya o que le inició, el Carmina Burana, eso entendemos que allí solamente, no solamente se tiene una composición, se tiene también, como bien decías tú, un coro, se tiene una orquesta enorme, a veces hasta se integra también el baile en eso. Sí. ¿Tú has tenido oportunidad de dirigirlo? Sí, correcto. Precisamente ponían ahorita un fragmento de lo que viene a ser la primera o última parte del Carmina Burana, O Fortuna. Y O Fortuna al final es la fortuna de la humanidad, que puede ser buena, puede ser mala. Muchas veces este canto profético, porque esto forma parte de 20 y tantos cantos proféticos que selecciona Carl Orff, cantos medievales, y los orquesta de esta manera maravillosa. Pero bueno, hablando de este en particular, es esa fortuna del hombre que no necesariamente tiene que ser mala o buena, depende mucho de las decisiones que vayamos tomando individualmente o como humanidad, ¿no? Y sí, ciertamente he tenido la oportunidad de dirigir esta maravillosa obra. Es un monumento de la humanidad tan utilizado también en otras disciplinas, en el cine, por ejemplo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este O Fortuna? Y tiene esta cualidad de poder usar esta música para otras disciplinas, para otros espectáculos. Bien decías que también en ocasiones se ha incluido la danza. Es que tiene muchos movimientos dancísticos. Es realmente una obra muy rica en su esencia. ¿Existe en el ámbito académico venezolano algún equivalente a esa magna obra, por decir? Mira, se me ocurre ahorita ya en la cantata criolla de Antonio Esteves. Esta cantata criolla pues versa sobre el llano y aquella leyenda de Florentino y el Diablo. Y al final también es una obra del maestro Esteves, concebida para una orquesta de gran formato. Incluye elementos venezolanos como las maracas criollas, el arpa, que aunque es una arpa clásica, pues tiene como esas características, las usa con esas características más nacionales. No quiero hacer una analogía exacta porque obviamente el Carmina Burana trata cantos proféticos medievales, esto trata unas leyendas venezolanas, pero al final, bueno, se trata de ese acervo de unas épocas llevados a la música. Fíjate que acabas de decir Antonio Esteves, y eso hace que también pensemos nosotros, los oyentes, que existe un espacio para la composición académica venezolana. Por decir, también existen espacios donde la música popular se da la mano con la música académica, entre comillas. Existe un espacio, por decir, para Aldemaro Romero. ¿Qué te dice Aldemaro Romero? Bueno, Aldemaro Romero me dice familiaridad, en primer lugar. Es uno de nuestros grandes compositores de los cuales tenemos que estar muy orgullosos. Creador del género onda nueva, pero además gran orquestador para orquestas sinfónicas.
podemos recordar un dinner en Caracas, y bueno, la Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, desde épocas ya, bueno, desde hace 3 décadas, desde que se fundó, hace 35 años, junto con el maestro Rodolfo Saglimbeni, ha interpretado la música de Aldemaro durante los años. Yo creo que eso también me quedó a mí en las venas como legado, tanto en la casa como con el maestro Saglimbeni, y pues ha sido parte del repertorio fijo de la Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho. Tanto en la casa con el maestro Saglimbeni, en fin. ¿Cuánto tiempo tiene un director para hacerle saber a su orquesta que él sí sabe lo que está haciendo? Nada, tiene segundos, minutos. Pero yo fui clarinetista primero, y como clarinetista de una orquesta sinfónica, yo sé que al director se le hace una radiografía inmediata apenas se para en el podio. Así que el director tiene que ir muy, muy preparado, saber lo que está haciendo, haber estudiado bastante para poder finalmente ser esa especie de canal conector entre los músicos y que los músicos generen una versión que pueda ser pertinente para una audiencia. Bueno, los mismos segundos que tenemos nosotros para decir que más o menos sabemos lo que estamos haciendo y que vamos un momento al corte y regresamos con la segunda parte de esta Cana al Aire. En esta segunda parte del programa vamos no con una cana al aire, digamos, un cachito complementario podríamos llamarlo. Estamos hablando de orquestaciones. Hemos hablado de grupos pequeños, de jazz, hemos hablado también de grupos de rock, hemos visto la onda nueva del Aldemaro Romero, hemos terminado con un gigante como puede ser también el Carmina Burana, pero también debemos pensar que hay instituciones que orquestan de una manera profesional, es decir, grupos grandes que son lo que llamamos las orquestas sinfónicas. Y podemos ubicarlas aquí, en Venezuela, en Caracas. Fíjense, la orquesta pionera es la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que tiene su bautizo por allá por el año de 1930. Vicente Emilio Sojo, el maestro Ríos Reina, son nombres obligatorios al referir esa orquesta. Pero no solamente es esa. La Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas hace lo que dice su nombre. Se ubica en los espacios más granados de la ciudad y también en plazas públicas. Es la orquesta que representa el municipio y que representa el espíritu también caraqueño. Rodolfo Saglimbeni es su director actual, el de la Sinfónica Municipal de Caracas. Pero personajes como Alfredo Rugeles también ha estado a cargo de ella, Carlos Riazuelo. La Orquesta Filarmónica de Caracas también deja saber cómo puede tener alternativas la Sinfónica de Venezuela, utilizando no solamente sus recursos creativos y sus recursos como intérpretes para la música venezolana, sino también para la música internacional. Y algo que va con el título de orquesta, pero va mucho más allá que una orquesta, que se llama la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Bien saben que es parte de todo un sistema educativo orquestal. Llamar la atención sobre la Orquesta Simón Bolívar y decir nombres como Gustavo Dudamel o decir nombres también como José Antonio Abreu es algo casi que cacofónico.
Otra orquesta de nuestra ciudad, de nuestra Caracas contemporánea, la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho. Allí se presentan propuestas populares ligadas a propuestas académicas y tiene un flujo que lleva a examinar la música con tal de que tenga una condición, que sea buena y que esté bien tocada. Bueno, el segmento examina orquestas sinfónicas caraqueñas, porque por supuesto en el resto de Venezuela existen muchísimas posibilidades, en el Zulia, en Lara, en lo que es el estado Nueva Esparta, en el oriente del país, pero eso sería tema de otro segmento porque este termina aquí. Hola, hola, por acá te saluda Ana Karina Fajardo, no Federico Pacanins, y mi cana al aire en esta emisión para continuar con este tema de orquestas y orquestación es hablar de uno de los compositores más importantes en la historia de la música. Un alemán que ha sido referenciado en cine, en teatro, en televisión, autor de 340 obras que incluyen sonatas para piano, música de cámara, música sacra, ópera, ballet y 9 sinfonías. Me refiero, por supuesto, a Beethoven. Ahora hagamos un ejercicio en el que tú, amigo oyente, nos puedes acompañar desde donde nos estés sintonizando. Hay un fragmento famosísimo en la música clásica, un fragmento que genera tensión instantánea al escucharlo y que sin importar qué tanto sepamos sobre música, lo más seguro es que lo hayamos escuchado al menos una vez. Les voy a pedir que tarareen con nosotros el sonido que se les vino a la mente a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ta tan tan tan. Ese es precisamente el inicio de la Quinta Sinfonía de Beethoven, que es una de las obras más importantes de todos los tiempos. La sinfonía y sobre todo el sonido que acabamos de hacer y escuchar, con frecuencia aparecen en expresiones de la cultura popular, como la música disco, el rock and roll, películas, televisión y de todo. Este estreno de la Quinta Sinfonía de Beethoven vale resaltar que fue bastante adverso. Se dice que la orquesta no estaba a tono, que solo se había realizado un ensayo antes del concierto y que el mismo Beethoven tuvo que detener la ejecución y comenzar todo desde cero. Pero a pesar de ese arranque, terminaría siendo una de las creaciones musicales más importantes y conocidas de la historia. Y me atrevería a decir que la persistencia, a pesar de las dificultades, era algo de lo que Beethoven estaba consciente desde que a los 30 años, solo 30 años tenía, cuando compuso su primera sinfonía. Desde ese momento, en pleno 1800, repito, con solo 30 años de edad, comenzó a escribir sinfonías y no dejó de hacerlo hasta el momento de su muerte en 1827. Sin embargo, el carácter revolucionario para su época, que tiene la primera sinfonía, la convirtió en el blanco tanto de aplausos como de prejuicios sociales. Lo que sucedió de manera similar con la segunda sinfonía de Beethoven. Pues después del estreno, los críticos dijeron que la composición tenía mucho poder, pero que era demasiado excéntrica para su tiempo. Hay que resaltar también que durante la composición de la segunda, Beethoven había comenzado a vivir los primeros síntomas de la sordera, es decir, con un poco más de 30 años. Ahora bien, ha llegado el momento de saltar a la cuarta sinfonía, con la que Beethoven recuperó algo de esa frescura y el estilo propio que tuvo en las dos primeras que compuso.
Sin embargo, según algunos críticos, la Cuarta Sinfonía ha sido injustamente minimizada al compararla con otras como la Tercera y la Quinta. De hecho, hay una teoría bastante interesante porque hay algunos autores que tienen un punto de vista digno de estudiar porque insinúan que las sinfonías de número impar de Beethoven son majestuosas, mientras que las de número par son más tranquilas y suaves. Y si prestamos atención a ese dato, podríamos pensar que la dulzura de la Sexta Sinfonía, conocida como Sinfonía Pastoral, contrasta muchísimo con toda la fuerza y la violencia de la Quinta que escuchamos anteriormente. Y si prestamos atención a ese dato, podríamos pensar que la dulzura de la Sexta Sinfonía, conocida como Sinfonía Pastoral, contrasta muchísimo con toda la fuerza y la violencia de la Quinta Sinfonía que escuchamos anteriormente. Este fragmento de la Sexta Sinfonía que estamos escuchando de fondo se inclina más hacia la dulzura, hacia el lirismo, evocando una de las grandes fuentes de inspiración de Beethoven, la naturaleza. Cuando Beethoven creó la Séptima Sinfonía, estaba recibiendo ya tratamiento para la creciente sordera que estaba padeciendo. Y hay archivos que dicen que se ponía un algodón en sus oídos para detener los silbidos cuando tocaba el piano. Pero a ver, el compositor con esto y con mucho más demostró que podemos ser más grandes que los límites, expresándose con su arte en medio del continuo deterioro de su salud. Sin embargo, se dice que es la octava sinfonía de Beethoven la que se lleva el título de la más alegre y desenfadada. Y un dato curioso es que estaba originalmente diseñada para ser un concierto de piano. Es curioso cómo una idea o un proyecto que al principio imaginamos de cierta forma, en el camino puede llegar a convertirse en algo totalmente distinto, en algo que tal vez incluso supere nuestras metas iniciales, o por qué no, en algo que termine enseñándonos a partir de tropiezos. Muchas veces nos cerramos a ese cambio, pero debemos entender que es ese tipo de cosas las que forman parte del proceso creativo. ¿Quién sabe? Apuntando a un balance entre lo que nos imaginamos y la conciencia de que la flexibilidad es humana, quizás nuestro concierto se convierta también en una sinfonía. Dejé casi para el final, sin orden cronológico, la sinfonía con la que Beethoven rompió todos los moldes clásicos, pues duró 2 veces más que cualquier otra de la época y se compuso pensando en una orquesta mucho más grande respecto a lo que se acostumbraba. La Tercera Sinfonía, la heroica. En lo personal, esta sinfonía es muy importante para mí y quisiera recordar esta anécdota donde estamos, por cierto, involucradas las 3 personas que hoy los acompañamos desde los micrófonos. Yo soy bailarina clásica y en el 2016, nada más y nada menos que Federico Pacanins, quien era mi profesor en la universidad, me habló acerca de la celebración de los 40 años de la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Para ella estaban ofreciendo en concierto la Tercera Sinfonía de Beethoven, enmarcada en una lectura dramatizada de la obra Simón, que Isaac Chocrón escribió en los 90. Hablando de la relación entre Simón Bolívar y Simón Rodríguez y pidiendo específicamente añadir a la pieza, cuando se llevara a los escenarios, la heroica de Beethoven. Yo como bailarina interpreté a María Teresa del Toro, la esposa de Bolívar, en una suerte de aparición que inspiraba a este hombre y que tenía como marco musical la Tercera Sinfonía, tocada en ese momento por la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho y dirigida por la maestra aquí presente Elisa Vegas.
Elisa, ¿qué puedes contarnos acerca de tu experiencia dirigiendo una orquesta que se fusionaba en ese momento con una lectura dramatizada y con un ballet? Bueno, creo que tuvimos una función muy especial, Ana Karina, juntas en esa celebración de la Sala Rivas, una sinfonía heroica, una sinfonía que, como bien dices, abrió nuevas compuertas al mundo sinfónico y para mí era lo natural. Como bien decía hace un rato en este mismo programa, pues lo que más me gusta es aprovechar las plataformas musicales para acompañarlas, digamos, de otras disciplinas del arte. Entonces se hace muy natural poder hacer esta obra de Isaac Chocrón junto contigo en la danza y la orquesta sinfónica. Pienso que es como una manera de multidisciplina y enriquecernos mutuamente. Yo creo que fue una experiencia maravillosa. Además, la primera vez que yo dirigía la Sinfonía Heroica, posiblemente también la primera vez que tú la bailabas, ¿no? Pues sí, mira, no sabía que era la primera vez que la dirigías y sí, efectivamente fue la primera vez que la bailé y con una orquesta tan maravillosa en vivo. Que, Sí. bueno, recuerdo eso con muchísimo cariño. Pero ahora, en este punto ya hemos comentado sobre las 8 sinfonías iniciales de Beethoven. Y ahora ha llegado el turno de la que es considerada un himno universal, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sí. Una de las sinfonías más interpretadas del mundo y que, de hecho, dato curioso, llegó a ser tocada en la Segunda Guerra Mundial por ambos bandos. La 9ª Sinfonía de Beethoven, conocida como Coral. Cana al aire, coral, podemos decir. Escuchen. Ana Karina Fajardo da pie a Elisa Vegas y a quien les habla, Federico Pacanips, para estar aquí buscándole la vuelta a todo lo que pueda significar la 9ª sinfonía, la obra magna sinfónica en la historia de la humanidad. Y quién mejor que la propia maestra Elisa Vegas para decirnos algo acerca de eso. Justo estábamos escuchando la sección más emblemática de la Sinfonía Coral, la 9ª Sinfonía de Beethoven, cuyo texto de Schiller ha marcado la humanidad. Ciertamente en esta sección escuchamos este texto que dice: alegría, hermosos destellos de los dioses, hija de Eliseo. Y más adelante dice: todos los hombres vuelven a ser hermanos allí donde tu suave ala se posa. Esta sección, que es la letra M en partitura del 4º movimiento de la 9ª de Beethoven, cambia el rumbo de las sinfonías y es un monumento, bien lo decías, Ana Karina. Para mí, escuchar la 9ª Sinfonía de Beethoven es el equivalente a estar frente a la Mona Lisa. Es equivalente a leer los grandes textos de la humanidad. Es un ícono y en el año 2024, cumpliendo 200 años de haber sido escrita. ¿Qué te parece? Y otro dato curioso, cuando se estrenó esto en 1824, ya Beethoven estaba completamente sordo. Eso es correcto. Y wow, y además, esta sinfonía representa una transición en la historia, un momento innovador, porque es la primera vez que se agrega un coro y un conjunto de voces solistas dentro de una sinfonía, ¿cierto? Eso es correcto. Esta sinfonía, digamos, dentro de su estructura va a tener 4 movimientos, al igual que las sinfonías que preceden en la historia. Él invierte el movimiento lento, que tiende a ser el segundo, lo pone como tercer movimiento, el scherzo lo pone en segundo, o sea, hay ciertas variaciones, pero yo creo que dentro de su obra, él requería de la palabra para generar un mensaje a la humanidad. Y es totalmente disruptiva. Podemos ver la incorporación del canto en un primer momento a través de un barítono en forma de recitativo, enunciándole a la humanidad: ojo, ¿qué estamos haciendo?
podemos ser mejores juntos. Y eso realmente es algo absolutamente nuevo. Beethoven, como compositor romántico, realmente sube un escalón a nivel musical. Quiero decir, la música viene a ser en sí misma un mensaje, como te digo, ella en su propia esencia, ¿no? Y creo que en esta sinfonía él, digamos, llega a la cumbre de su composición. Uno puede imaginar una casa donde retumbe la 9ª Sinfonía de Beethoven, donde uno vaya a lo mejor por una escalerita de caracol y suba y aparezca un sitio que llaman La Cuevita, donde hay una cantidad de discos y suene aquello y de pronto diga, quita eso, que ahora vamos a poner un jazz y ese tipo de cosas. ¿Te suena conocido? Claro, eso suena a mi casa, a mi hogar. ¿Y si yo te digo que tú eres mi hija mayor? Pues claro que sí, papá. Bueno, muchísimas gracias por esta presencia en esta edición tan especial de Una Cana al Aire. En la conducción del programa estuvimos Federico Pacanins y quien les habla, Ana Karina Fajardo. Pueden encontrarnos en Instagram como @FedericoPacanins y @Caritopía. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües y Giancarlo Caraballo. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram como @_lacultural. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Gracias por acompañarnos en la edición de hoy de Una Cana al Aire, un espacio para la cultura urbana. Hasta la próxima.